Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar la primera parte del esqueleto apendicular, lo que corresponde a la cintura escapular. Recordamos solamente que el esqueleto apendicular, en amarillo que se ve, es el que forma precisamente los apéndices o las extremidades del cuerpo y que incluye su punto de unión con el tórax, en este caso la cintura escapular, también denominada el hombro, y la cintura pélvica o pelviana. El esqueleto apendicular se divide entonces en los huesos que forman las cinturas y las extremidades. Vamos a enfocarnos en esta ocasión a lo que será la cintura escapular, o las cinturas escapulares, son dos hombros, que incluye dos clavículas y dos escápulas. Y las extremidades superiores, estaríamos hablando de dos húmeros, dos cúbitos, dos radios, 16 huesos del carpo, 8 en cada muñeca, 10 metacarpianos, 5 y 5 en cada mano, y 28 falanges, o sea, 14 y 14 en cada una de las manos. Así pues, por su conformación, el esqueleto apendicular, su función es principalmente el movimiento, ya que nos permite la locomoción, nos permite la movilidad de las extremidades para tomar algo, para detenernos, para hacer muchas actividades. Pero también incluye la unión de la extremidad con el tronco, para que tenga soporte y tenga una sustentación. Y hablamos entonces de las cinturas, como mencioné, escapular y cintura pélvica. Entonces, la extremidad superior. Cada extremidad superior tiene 32 huesos. Y vamos a dividir en dos regiones. Lo que es la cintura escapular o el hombro, que son dos huesos, y la porción libre, o sea, la extremidad propiamente, que contiene 30 huesos. Entonces serían en total 32. La cintura escapular, que dijimos que son dos, es clavícula y escápula, obviamente de cada lado. Y de los otros 30 huesos restantes de la porción libre es un húmero, cúbito, radio, 8 huesos del carpo o carpianos en la muñeca, 5 metacarpianos, lo que sería la parte de la palma de la mano y el dorso también, y 14 falanges en la mano. Veamos aquí en esta imagen lo que es la cintura escapular o el hombro, que dijimos que está formada por la clavícula en la parte de adelante, y en la vista posterior encontramos la escápula, que también denominamos el omóplato. La clavícula tiene una forma de S, y ya dijimos que está en la parte anterior del tórax, por encima de la primera costilla, y su extremo medial, que se llama extremidad esternal, precisamente se articula con el manubrio del esternón y forma una articulación llamada esternoclavicular. Debajo de esa extremidad, de ese extremo medial, se encuentra una parte rugosa que se conoce como la impresión del ligamento costoclavicular, que es un ligamento que va precisamente hacia la primera costilla. El extremo lateral, llamada extremidad acromial, precisamente se va a articular con el acromion, y formará parte de lo que se conoce como la articulación acromio-clavicular. Tengan en mente el tema acromio. Debajo de este extremo lateral, en la cara inferior, hay un pequeño tubérculo llamado tubérculo conoideo. Aquí tenemos una vista superior y vista inferior de una clavícula. Si se fijan, vamos a la parte derecha de la pantalla, es la extremidad esternal. Y ahí podemos ver
en la vista inferior lo que es el ligamento costoclavicular. Vámonos a la parte media de la pantalla, donde está la extremidad acromial, la que se va a unir al acromion, y ahí se alcanza a ver el tubérculo conoideo. Si se fijan, la forma de S, o sea la clavícula, tiene cerca de su unión external, tiene una convexidad hacia adelante, y cerca de su extremidad lateral, o sea la que está cerca del acromion, tiene una concavidad hacia adelante. Entonces tiene una convexidad y una concavidad. Esta forma de S que tiene la clavícula la hace particularmente frágil, sobre todo en su punto medio, de que si nosotros sufrimos una caída con el brazo extendido, se va a transferir la fuerza de esa caída y obviamente va a producir una lesión, en este caso una fractura, que se ve muy claramente en esta radiografía que les puse, en el tercio medio o en el punto medio, donde convergen las dos heces, donde está la parte central. La escápula, por atrás, también se llama omóplato. Es de forma plana y es de triángulo de base superior. Está pues en la parte posterior del tórax, ocupando entre más o menos la segunda y la séptima costilla, a ese nivel. Tiene varias características como la espina, el acromion, que es una parte, la apófisis coracoides y la cavidad glenoidea, que es aquella que va a recibir a la cabeza del húmero. Vamos a hacer un recorrido aquí en este dibujo de varias de las partes. ¿Qué les parece si empezamos aquí en el ángulo inferior? Aquí está el ángulo inferior. Nos vamos por el borde medial. Este da hacia las vértebras. Estaríamos viendo esta escápula, que es una escápula del lado izquierdo, pero vista desde atrás. Seguimos el borde medial. Llegamos al ángulo superior. Encontramos el borde superior. Luego esta escotadura de la escápula. Aquí adelante encontramos la apófisis coracoides. Vamos a seguir, nos brincamos tantito aquí, que es la cavidad glenoidea, y vamos a seguir el borde axilar, o sea el borde que da hacia afuera, hacia la axila. Y ahora veamos que nos faltan ver unos elementos aquí que están un poco ocultos, donde está el acromio. Y esto lo veremos un poquito más adelante. Entonces, de estas partes que hemos mencionado, cabe resaltar que en esta cara posterior existe un elemento que se llama la espina, y me voy a regresar. Más bien lo haré hacia adelante porque aquí no se alcanza a ver. Aquí está. Si lo vemos de atrás, vamos a encontrar lo que se llama la espina, que es esta parte de aquí que termina en el acromio, que es la que no habíamos visto en esta vista anterior. Aquí está, viéndolo por atrás, hacia la axila obviamente, hacia hacia las vértebras. Si lo vemos por adelante, como lo habíamos visto antes, esta es la parte que da a las vértebras y esta es la parte que da a la axila. Entonces, otro elemento que vamos a tener que recordar es la espina, que va a dividir la cara posterior de la escápula en dos partes, en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Y en la vista que ya habíamos observado, que era de adelante, se ve una gran fosa, y esta se llama la fosa subescapular. Nos faltaba ver obviamente una vista lateral para apreciar perfectamente lo que es la cavidad glenoidea que va a recibir a la cabeza del húmero. Entonces ahora sí, identifiquemos todas las partes. La espina, la que divide
en su cara posterior en dos partes, la fosa supraespinosa e infraespinosa, y que va a terminar en el acromion. El acromion, que es precisamente la porción lateral aplanada de la espina, la apófisis coracoides, que es una proyección que va a protruir en la superficie anterior justo debajo de la porción lateral de la clavícula, y que en esta apófisis coracoides se insertan músculos y ligamentos, y finalmente la concavidad poco profunda en realidad, que se llama cavidad glenoidea, para recibir a la cabeza del húmero. Hablamos del borde medial, hablamos del borde lateral, el ángulo inferior, el borde superior, el ángulo superior y la pequeña muesca que se llama la escotadura de la escápula. Hablamos de las fosas, la supraespinosa, la infraespinosa y la subescapular, que precisamente reciben a músculos que llevan ese mismo nombre: el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo subescapular. Entonces, aquí está nuevamente cada una de estas partes, recordando simplemente las más representativas, que sería la espina, la cavidad glenoidea, la apófisis coracoides, el acromion, los ángulos y los bordes. Y obviamente las tres fosas: la subescapular, la supraespinosa, la infraespinosa y por supuesto la espina. Entonces son todas las partes más importantes del escápula. Vamos ahora a ver el brazo. En el húmero es el hueso más largo de esta porción libre de la extremidad superior. En la parte proximal se encuentra redondeado, tiene una cabeza que es la que se articula con la cavidad glenoidea que acabamos de mencionar. Y la parte distal de este hueso del húmero se va a articular a nivel del codo con el radio y con el cúbito. Hay varios elementos que son característicos en la superficie del húmero y que vamos a comentar. En la parte proximal y redondeada, como mencioné, hay una cabeza, que esto va a permitir articularse con la cavidad glenoidea, formando la articulación gleno-humeral. Abajito de la cabeza está el cuello, que es un pequeño surco que se llama el cuello anatómico. Un poquito más abajo o distal se encuentran dos pequeños tubérculos, el mayor y el menor. El mayor es un poquito más lateral y el menor es un poquito más anterior. En libros antiguos al mayor se le ha llamado el troquíter, y al tubérculo menor se le ha llamado el troquín. Y entre ambos tubérculos hay una pequeña línea o surco llamado intertubercular, también denominada corredera bicipital. Por ahí corre una de las cabezas del músculo bíceps, de hecho la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Donde ya comienza el cuerpo, que es de forma tubular y que es un sitio común de fracturas, existe también ahí un pequeño estrechamiento que es el cuello denominado quirúrgico, para dar paso al cuerpo, que es cilíndrico proximalmente y poco a poco se va haciendo triangular y plano conforme se aleja. Cerca de la mitad del cuerpo, en la cara lateral, hay un área rugosa en forma de V, que se le conoce como la B deltoidea o la tuberosidad deltoidea, que precisamente es donde se inserta el tendón del músculo deltoides y que vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Aquí se puede observar esa parte rugosa, la voy a señalar. Aquí está la B deltoidea y ahí se inserta el músculo deltoides. Entonces, recapitulando, vamos a observar la cabeza, el cuello anatómico, el tubérculo menor adelante, el tubérculo mayor un poco más atrás, el surco intertubercular o corredera bicipital. Aquí abajo está el cuello quirúrgico, viene el cuerpo tubular con su tuberosidad deltoidea y se va aplanando y termina como en forma triangular mediante dos cóndilos
y dos pequeños piquitos que se llaman epicóndilos. El medial se le conoce como la tróclea y el lateral se le conoce como capitulum, simplemente cóndilo, también se le conoce como cabecita. Y por fuera están estos piquitos que son epicóndilos, y uno sería el epicóndilo medial por dentro y el epicóndilo lateral por fuera, y aquí se ve cómo se articulan con el radio y el cúbito. Esta es una vista posterior, igualmente el cuerpo cilíndrico que nace a partir del cuello quirúrgico. Poco se ve aquí la B deltoidea, porque está en la parte lateral. Se hace triangular y aquí se alcanzan a ver los epicóndilos y cómo se articulan para formar entre todos el codo. Recapitulando, entonces tenemos el cóndilo o cabecita, tenemos la tróclea, que sería el otro cóndilo, dos fosas que mostrar ahorita en una imagen, una fosa radial que va precisamente a alojar a la cabeza del radio, y una fosa coronoidea que va a recibir la apófisis coronoides del cúbito, sobre todo cuando está en flexión del codo, y la fosa olecraniana, que es por atrás, que va a alojar a una parte del cúbito que se llama el olecranon cuando extendemos el brazo, y los epicóndilos que ya mencioné, medial y lateral. Aquí pues se puede observar las fosas, la coronoidea para recibir a la apófisis coronoides del cúbito, la fosa radial para recibir a la cabeza del radio y por atrás la fosa olecraniana que está recibiendo a esta porción del cúbito que se llama el olecrano. Aquí volvemos a observar ya en su conjunto lo que sería un hueso realmente, un hueso real, con sus diferentes partes. Les voy a señalar su cabeza, cuello anatómico, tubérculo mayor y menor, corredera bicipital, el cuello quirúrgico, el cuerpo, la B deltoidea y el aplanamiento que se ve y forma triangular para formar la tróclea, el capítulo o capitulum, los epicóndilos, la fosa coronoidea, la fosa radial, y aquí se pueden ver pues todos los elementos que van a conformar. Veremos ahora el antebrazo, que está formado por dos huesos, el radio y el cúbito. ¿Cuál de ellos va por dentro y cuál va por fuera? Recuerden cómo es la posición anatómica, las palmas hacia adelante. Entonces tenemos los pulgares a los lados. Pues el radio va por fuera, porque tenemos un radio y el pulgar es nuestra antena. Así podemos recordar cuál hueso va por dentro y cuál va por fuera. Entonces, aquí podemos observar la articulación del codo. Estamos hablando del cúbito. Esta es la parte prominente que se llama el olecrano y tiene esta escotadura troclear, precisamente que va aquí a insertarse con la tróclea, y tiene esta escotadura radial que va a estar aquí haciendo contacto con la cabeza del radio. Aquí podemos observar las fosas que comenté, la fosa coronoidea para recibir esta puntita del cúbito que es la apófisis coronoide, se encajará aquí y no se alcanza a ver aquí la radial, pero va a recibir a la cabeza del radio cuando flexionemos el codo. Entonces, en esta vista anterior y posterior del codo vemos precisamente todas las partes que he comentado, donde se van a articular o cómo se encuentran tanto el radio y el cúbito, en este caso el cúbito, que es el que estamos hablando, con el húmero. Este es otro esquema donde se puede ver las partes involucradas en la articulación del codo, y en el lado derecho se puede ver prominente el olecrano y se pueden ver en el lado izquierdo las fosas que van a recibir
en el húmero a lo que sería al cúbito y también a la cabeza del radio. En la parte distal del cúbito vamos a encontrar lo que se conoce como la cabeza del cúbito. Voy a señalarlo. Aquí se ve el cúbito, esta es la cabeza del cúbito que termina en una pequeña apófisis llamada apófisis estiloides. Y vean cómo hace contacto aquí también con el radio. Viéndolo desde atrás es igual, aquí está la cabeza del cúbito, su apófisis estiloides y cómo hace contacto con el radio. Vean cómo estos dos huesos como que se complementan. El cúbito empezó más grande, o de inicio es más grande a nivel del codo, y conforme nos alejamos se hace más delgado. En cambio el radio comienza pequeñito, con la cabeza del radio que ustedes recordarán en el anterior, y se hace más ancho. Entonces como que son complementarios uno con el otro para poder pues darle movilidad y darle sustento al brazo, ¿no? Al antebrazo más bien. El radio pues dijimos que era el que estaba del lado del pulgar, ahí donde está la antena del radio. Proximalmente comienza con la cabeza, que tiene una forma de disco, que ya comentamos se articula con el húmero, y además con el cúbito mediante la escotadura radial, y un adelgazamiento que se llama el cuello. Tenemos abajito del cuello la tuberosidad radial, que es donde se va a insertar el músculo bíceps braquial. Y dijimos que y aquí también va a haber una denominada apófisis estiloides, que es una proyección larga en la parte distal en la cara lateral del radio. Volvamos a verlos ahora integrados. En este esquema podemos ver cómo se complementan una a otra. Ahora estamos hablando del radio con su cabeza, su cuello, la tuberosidad del radio, el cuerpo, y luego se hace más grande en la parte distal y también tiene una apófisis estiloides, tal como lo tiene el cúbito, nomás que aquí es como más gruesa. Y vean también cómo los dos huesos entre sí tienen una membrana interósea, que esto ayuda para los movimientos de pronación y supinación. Entonces esta es como un ensamble perfecto entre dos huesos complementarios que permiten pues pronación, supinación y los movimientos y también estabilidad y fuerza aquí a nivel de el antebrazo. Vean cómo de una vez cómo se van a articular con los huesos del carpo y luego acá abajo lo que sería las dos hileras que vamos a comentar ahorita un poquito más adelante. Entonces esta membrana interósea pues los conecta a los dos, pero también hay que darse cuenta que hay dos articulaciones. Me voy a regresar. Se va a articular o va a haber una articulación radiocubital proximal, pero también va a haber una articulación radiocubital distal. Y esto precisamente lo que les decía, también ofrece mayor movilidad y en el caso de la pronación-supinación. Y la membrana también nos va a servir. Ahora, el radio es el que se va a articular con tres huesos de la muñeca para formar la articulación que en general conocemos como radiocarpiana, aunque en realidad solamente se va a articular con el semilunar, con el escafoides y con el trapecio. Y aquí se puede observar la articulación con la muñeca. Veamos el esqueleto de la mano entonces. El carpo o huesos del carpo o carpianos son 8 huesos en 2 hileras. Cada uno tiene 4 huesos. Vámonos de lo proximal a lo distal y de afuera hacia adentro. De afuera está el escafoides, el semilunar, el piramidal y pisiforme. Y en la siguiente hilera, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Precisamente por donde se ubica el escafoides, que es abajito, pues vamos a verlo
bueno, proximal al pulgar, cuando nos caemos también con la mano y nos tenemos con la mano, también es un sitio común de fracturas el escafoides. Otra cosa que hay que tener en cuenta en el esqueleto de la mano es que entre los huesos del carpo hay unos espacios que forman unos canales, y en este caso hay un túnel que se llama el túnel del carpo y es parte de lo que se conoce como retináculo flexor, y a través de ese túnel del carpo pasa el nervio mediano, y esto puede provocar, si estamos usando repetitivamente la mano para estar haciendo flexiones y extensiones, o nos dedicamos a alguna actividad que nos force a estar en una posición donde tenemos que tener flexionada o extendida demasiado la muñeca o la mano, entonces puede provocar compresión del nervio mediano. Aquí en esta vamos a observar ahora aquí vamos a otra vez escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Su articulación con el radio y luego las articulaciones con los metacarpianos, del 1 al 5 con numerales romanos de afuera hacia adentro. Y luego acá las falanges, que son 3 hileras: falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Obviamente hay 5 proximales, 5 medias, perdón, 5 proximales, 4 medias y 5 distales, porque el pulgar nada más tiene una falange proximal y una distal, no tiene una falange media o intermedia. Entonces aquí está proximal, media y distal, excepto el pulgar, que nada más tiene proximal y distal. Entonces son 5 metacarpianos, numerales romanos del 1 al 5, de afuera hacia adentro, 14 falanges, 3 en cada dedo, excepto el pulgar, que nada más tiene 2, y cada falange tiene, me regresaré, una base, lo voy a señalar, tiene una base, tiene un cuerpo y tiene una cabeza. Una estructura realmente muy sencilla. Y las articulaciones que se van en el caso de la mano, lo que son los nudillos, son las cabezas de cada una, la cabeza de la primera, de la falange proximal, son los nudillos. Y va a formar varias articulaciones entre el carpo y los metacarpianos, entre el metacarpo y las falanges, y las articulaciones interfalángicas. Obviamente una articulación interfalángica proximal y una interfalángica distal. Aquí lo vemos nuevamente, integrado todo como mencioné, y vale la pena aquí mencionar un detalle: estos huesitos que se llaman sesamoideos, que ya habíamos mencionado en un tema anterior, que son huesos inconstantes, generalmente se encuentran dentro de un tendón, y estos no entran en el recuento de los 206 huesos que encontramos en el cuerpo. Son inconstantes, son hallazgos y no siempre están presentes. El túnel del carpo, les decía que es precisamente esta parte aquí central donde pasa el nervio mediano, y que puede provocar alteraciones. Sería interesante que lo leyeran. Por aquí por un lado pasa el nervio cubital. Este viene desde el codo, precisamente entre la punta del codo y el piquito que se siente, o el epicóndilo medial. Por ahí en medio seguramente ustedes se han golpeado y provoca un dolor muy intenso y provoca que se duerma el dedo meñique y la mitad interna del cuarto dedo. Entonces, la próxima vez que tengan un accidente de esos, en vez de ponerse a gritar, primero explórense. Lamento informarles que yo ya lo hice alguna vez, a ver si es cierto que se duerme el dedo meñique y la parte medial del cuarto dedo. Aquí está nuevamente el túnel del carpo. Aquí
pasa el nervio mediano. Y es importante leer sobre este síndrome del túnel del carpo porque es algo bastante común. Les recomiendo que lo busquen, qué tratamiento se da. Obviamente primero es un tratamiento médico, pero lo mejor es la prevención. Por ejemplo, si ustedes utilizan la computadora mucho, obviamente, pues utilizar un soporte para la muñeca, para lo que sería el mousepad, o sea, el colchón para el mouse o para el ratón, ¿no? O sea, que no esté viciada la posición de la mano. En tiempos de las máquinas de escribir manuales, esto era muy común. Estar constantemente con los dedos tecleando y provocaba adormecimiento y debilidad de las manos. Entonces lo mejor es utilizar posiciones ergonómicas, o sea, que van de acuerdo a la posición normal que tiene nuestro cuerpo y no estar forzado. Muchísimas gracias por su atención.